Para mí es un gozo y es un privilegio ser portadora esta mañana de la preciosa palabra de Dios. Y quiero decirte que esto no es una charla motivacional, esta no es una terapia psicológica, esto es una enseñanza bíblica. Lo que el Dios grande y eterno ha dicho es lo que ha de suceder. Y nos vamos a ir a la palabra de Dios. Yo voy a invitarte para que abras tu Biblia, por favor, ahí en el precioso libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Tengo la versión actualizada de la Nueva Traducción Viviente. Y yo recomiendo que ahora que tenemos acceso a través de los dispositivos electrónicos y del internet a tantas traducciones, lee otras traducciones y velas compaginando y enriqueciendo. Vino a salvarnos y a darnos vida eterna. Pero mientras que nos morimos, Él quiere hacer su obra aquí. Y he sido testiga junto con mi esposo por más de 40 años. Que muchos llamados creyentes, por no pasar por un trato sanador en su interior, han dado muy mal testimonio. Han sido piedra de tropiezo, han vuelto atrás. ¿Ves? Y por eso es importante todo lo que digamos y lo que creemos esté fundamentado en lo que Dios dice, que Él es y que Él hace, lo que Él promete. Y en este pasaje encontramos ahí en Isaías el pasaje magistral. Fíjate qué hermoso que el profeta tiene una revelación unos 350 años antes de que suceda. Y el Señor le dice, si pones bien suavecito, por favor, muy, muy suavecito. Sí, y le dice cómo iba a padecer el Mesías, ¿verdad? Y por eso se le denomina el profeta mesiánico. Y entonces describe la manera como Él iba a morir. Algo que Jesús le fue revelado la noche que fue entregado. Por eso llega a decir al Padre, Padre, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Era divino, pero era humano. Y Él dice, esta alma muy triste hasta la muerte. Él sabe cuando tú tienes una extrema tristeza, nunca comparada con la que Él vivió, porque Él estaba contemplando a dónde iba a ir, pero lo hizo por obediencia al Padre y por amor a ti. ¿Sí? Y cuando dice esta escritura hermosa en el versículo 5, pero Él, refiriéndose a Jesucristo, fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. No menosprecies esto. Próximamente en México se celebra Semana Santa con todas las aberraciones posibles del nivel cultural, tradicional y pagano. Nada que ver con el evento real. Y eso solamente es revelado por el Espíritu de Dios. A Él le costó todo, mi amado. A ti y a mí nos cuesta creer y obedecer. ¿Sí? Algo que quiero compartir en esta hora es el tema de sanidad del alma. Por la gracia de Dios, déjenme les cuento poquito. Por la gracia de Dios me concede el privilegio de poder tener un encuentro salvador cuando yo era niña, pero me faltaba esa parte reveladora donde yo pudiera darme cuenta en convicción, en obediencia y en sumisión, ¿sí? Y luego vengo y tengo un encuentro sanador donde Dios me muestra, sí, eres cristiana, pero sigues siendo orgullosa. Yo me acuerdo a mi esposo, ustedes lo conocen, Adolfo Álvarez, y cuando nosotros nos discutíamos, él me decía, eres una orgullosa, y a mí me daba mucho coraje porque sí era,
pero no sabía cómo dejar de serlo. ¿Me entiendes? Y tristemente la iglesia que yo crecí no enseñaban esto, cómo dejar el orgullo. Y era muy pasiva para leer la escritura. Yo pasaron años y nunca leí la Biblia completa. En consejería yo le pregunto a la persona que está plagada de problemas: ¿tienes muchos problemas? Sí. ¿Estás leyendo la Biblia? Señal primera, bajan la mirada. No la están leyendo. ¿La has leído si tienes ya un tiempo en Cristo? Y sí, más o menos. ¿Completa? Nunca. Entonces, ¿cómo que Dios me dio un principio? Si quieren consejería, tienen que hacer su parte, porque hay muchas personas pasivas. Y algo que vamos a ver en esta mañana es precisamente el área de nuestra mente, porque yo encuentro que nuestra mente necesita ese proceso continuo de restauración, de sanidad y de libertad. ¿Por qué, mi amado y mi amada? Porque estamos en el mundo y seguimos siendo golpeados por el mundo, ¿no es cierto? Si ahorita está fuerte lo de la ideología de género y están los padres, ay, ¿qué voy a hacer? Todos preocupados, ¿sí? Pero algo que yo he encontrado también en la consejería y que Dios me trajo a través de esa experiencia personal de sanar mi vida, de sanar mi relación con Dios, de sanar mi mente, de sanar mi sexualidad, fue a través de ese tiempo que le dediqué a Dios para escuchar su voz. Y luego encuentro en la consejería que una enorme cantidad de mujeres, pues lo que más escucho, encuentro que la gran mayoría de mujeres, y no dudo que de hombres, mi esposo también trabaja con hombres, han sido violentados en su niñez. Y eso genera en la violencia sexual en la niñez. La hermana que pasó hablaba de un rechazo emocional, pero no solamente es eso es muy grave, pero también la violación. Y esas situaciones hacen que uno pierda su sentido de seguridad, pero también de identidad, ¿sí? Y a mí me preocupaba mucho eso. Gracias, hermosa, porque entonces yo estaba preguntándole al Señor: ¿por qué no crezco? ¿Por qué no maduro? ¿Por qué me aburre la palabra? ¿Por qué no la entiendo? ¿Por qué cuando la leo me quedo igual? No sé si te pasó. ¿Sí te pasó? ¿Sí te pasa? Sí. Y total que pasa el tiempo y como que no, ¿verdad? Como que no avanzamos. Luego nos estacionamos, fíjate. Agarramos una serie de versículos bíblicos favoritos y no salimos de esos. ¿Sí o no? ¿Estás aquí? ¿Sí? Y nos quedamos mucho tiempo con ciertos pasajes y nunca vemos el contexto de los pasajes, ¿sí? Y solamente heredamos formas de pensamiento aprendidas de otros. Es más, ahí te va otra. Aprendemos a orar escuchando como otros oran, ¿sí o no? ¿No es cierto que sacamos frases en lugar de dejar, porque no sabemos, porque nuestra mente está turbada, nuestra alma está dañada, nuestro corazón está por sin ningún lado? Y entonces encontramos que necesitamos esa enseñanza para que seamos sanados. Es un proceso y el propósito de sanar es que seamos santos, ¿sí? Somos santos desde el momento que el Señor nos salva, porque ya somos apartados para Él. Pero el proceso de ser sanados integralmente lleva tiempo, mi amado. Aquí no hay nadie que se sienta, hace una oración, se levanta y nuevo al 100. No sucede, discúlpame, no sucede. Son procesos. Mientras más flojos somos y menos atención demos, nos vamos a tardar mucho más. Mientras más dispongamos el corazón, más pronto vamos a ser renovados y transformados, ¿sí? Así que no te desanimes. Puede ser que aquí haya alguien que dice: pues ya tengo mucho asistiendo a la iglesia. Déjame te digo algo: por mero asistir a la iglesia no te renuevas. Imagínate, nada más estar escuchando cada vez que vienes y Dios habla diario. Me gusta mucho la versión que dice Dios habla hoy. ¿Sabes por qué? Porque siempre que la leo, Dios habla hoy. Y si la leo mañana, pues Dios habla también, ¿sí? Entonces tenemos que ver que el área de nuestra mente, ve conmigo, no es cierto que hay ocasiones en que dejamos de comer. Digo, sí hay ocasiones, hay alguien que sí lo ha logrado. ¿Verdad que dejamos de comer?
¿Dejamos de dormir en momentos? Sí. ¿Dejamos de bañarnos? ¿Dejamos de pensar? ¿Verdad que no? El pensamiento, y más las mujeres. Ahora, ¿sí saben, mujeres, la diferencia, qué bueno que hay algunos varones, entre el cerebro de la mujer y el cerebro del varón? ¿Sí lo saben? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos dos hemisferios bien diferentes. La mujer tiene 1000 canales de comunicación del hemisferio izquierdo al derecho. Por eso somos multitareas. Amén, pero ¿sabes qué, mi hermana? Multitareas, te preocupas, te angustias, te enojas, y un montón de cosas al mismo tiempo, ¿sí o no? Las hemos usado mal. Y el hombre, yo le llamo que tiene un canalito. Di conmigo, un canalito. Por eso cuando tú le dices al marido, ¿qué quieres cenar? Quesadilla, un lonche, y él te dice, ajá. ¿Sí te has fijado? ¿Por qué? Porque no te oyó. ¿Sí? Porque tiene su canalito ocupado. ¿No es cierto? Y yo te digo esto porque te va a ahorrar muchos conflictos, ¿no? Te pongo otro ejemplo. Llega el chico de la escuela, el niño, y le dices, a ver, lleva la mochila a su lugar, quítate el uniforme, lávate las manos, ven a poner la mesa. Al niño, ¿te va a obedecer? No. ¿Por qué? Porque capta una. Le dices a tu esposito, cuando vengas de camino, pasas allá al Oxxo y me compras 1 litro de leche. Y de ahí te pasas por el niño que está con mi mamá. O te trae la leche o te trae al niño. O no te trae nada. Pero el asunto es, somos bien diferentes, y como Dios sabe esta diferencia, ahora, tenemos una capacidad impresionante, hermosas, pero la hemos mal usado. Porque tenemos tanta capacidad en nuestra mente que la hemos usado para ir acumulando pensamientos y recuerdos tristes y negativos. Y yo tengo una lista como de 25 alteraciones comunes que yo veo en medio del pueblo cristiano que sigue batallando. ¿Y sabes por qué las aceptan? Porque piensan que son normales. ¿Y qué crees? No son normales, son comunes. ¿Sí encuentran la diferencia? Normal es dentro de los parámetros de Dios, común es que todo el mundo lo hace. ¿Ves? Pero Dios nos dice en su palabra precisamente estas verdades. Vamos a otra escritura. Ahí precisamente en Isaías, pero vete 2 capítulos arriba, 55, 8 y 9. Y fíjate lo que dice el Todopoderoso. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Escucha. Mis pensamientos, dice Dios. Qué gusto ver a mi cuñada Eunice. Te amo, hermosa. Disculpen, es que hace mucho que no la veía. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Fíjate, escuchábamos testimonio de mis amadas que vinieron a Cristo. Ellas llegaron a Cristo con su vida deshecha, como muchos hemos llegado, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero llegan con mucho pensamiento preconcebido de todo, de todo. Y Dios tiene que ir golpeando esa mente para que nos transmita sus pensamientos. ¿Sí? Y no es fácil porque algunos somos más cabezones que otros. De veras. Simplemente el hecho, mira, la gente llega a Cristo y empieza y dice, Diosito. ¿No es cierto? De aquí a que empieza a hablarle a Dios por su nombre, ¿no es cierto que pasa? Y no te traiciona y al rato dice, ay Diosito, ay no, que no. No está en la Biblia, ¿no? Y entonces dice el Señor en su palabra a través del profeta Isaías, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Principio en la vida cristiana, prohibido imaginarte a Dios. ¿Por qué? Porque tu mente tiene límites, ¿sí? Permite que su espíritu te revele quién es Dios. Es otra cosa. Es que yo me imagino que, no te imagines. Mira, Dios es tan grande, lo declara Salomón el rey, que los cielos, di conmigo, los cielos y los cielos de los cielos
no lo pueden contener. Cuanto menos una casa y una casa. En el sentido de saberlo todo, ¿sí? Entonces dice el profeta, los caminos que yo tengo son mucho por encima de lo que ustedes pueden imaginar. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Ahora, ¿cómo tener los pensamientos de Dios? Memorizando la palabra, no, amadas. No, porque el memorizar la palabra nos limita a la letra. Antes de que tú aprendas un pasaje y lo comprendas, tienes que escudriñarlo, ver lo que está antes, ver lo que está después, ¿sí? Te voy a poner 2 ejemplos, son muy comunes en la iglesia cristiana. 1, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén, amén. Si todo lo pudiéramos, no necesitaríamos a Dios. ¿O sí lo puedes todo? ¿Por qué si todo lo puedes llegas tarde? Entonces no lo puedes todo. ¿Por qué si todo lo puedes no te alcanza el dinero? ¿Por qué si todo lo puedes te enojas? El contexto es Filipenses 4 y está diciendo Pablo, yo he aprendido a estar con el estómago lleno y a estar con el estómago vacío y estoy contento. Ese es el contexto. Cuando logramos ese todo lo puedo es porque tú estás aprendiendo a depender de la provisión de Dios. Y 2, que lo que Él te da lo sabes administrar con sabiduría. ¿Ves? Otra. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y muchos andan navegando con esa bandera. No, ya mi pasado ya pasó. Y dice la palabra, Pablo está hablando, escúchame, que él conoció a Dios a través de la ley, pero ahora conoce a Cristo a través del Espíritu. ¿Ves? Las cosas viejas pasaron para la salvación. ¿Cuáles? Las de la ley. ¿Cuáles son las nuevas? Las del Espíritu. Tienes que nacer de nuevo. ¿Sí? Y entonces encontramos otra. ¿Quieren otra? ¿Otro ejemplo? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mira, ni está hablando del camino que es Jesús, porque está hablando Proverbios, ni está hablando de la iglesia, ni está hablando de la fe. ¿Estás conmigo? ¿Te está golpeando la mente? Y luego vienen señoras y me dicen, ay, mi hijo conoce a Dios porque iba desde niño, yo lo llevaba a la iglesia, él ya sabe, pero ahora anda perdido. No lo conoció. No, es que dice, yo lo instruí en el camino. No, por llevarlo a la iglesia no es instrucción. ¿Sabes qué es instrucción? ¿Sabes qué es instrucción? A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes contaron con su papá y su mamá todas las noches al lado de su cama cuando se iban a dormir, bendiciendo su sueño, enseñándoles a conocer el carácter de Dios? Prohibida la oración del ángel de la guarda, dulce compañía, que no me desampares ni de noche ni de día, porque es antibíblica. ¿Sí? Y digo, la Biblia no dice que ores a los ángeles, ¿o sí? No, ¿a quién se ora? Y Él envía a los ángeles. Y los que Él quiere, no los que tú, ay, te encargo a Gabriel, pues ni que fuera peticiones al público, mi amado. ¿Sí? Y entonces el papá y la mamá que se comprometieron a sentarse contigo a enseñarte a conocer el carácter, di conmigo el carácter, las promesas y los mandamientos de Dios, y oraban contigo, pero escuchaban tus necesidades, esos sí te instruyeron en el camino de la fe. Pero aparte te enseñaron a ser honesto, a ser responsable, a ser leal, a ser amoroso, a ser compasivo, evitar la burla, evitar la envidia, evitar la comparación. Si no tuviste eso, entonces no hubo uno que te enseñó en la carrera. Cuando un niño crece con valores y principios, cuando sea grande no se aparta de ellos. ¿Sí? En mi casa, por ejemplo, mi madre que me acompaña, que es una bendición, ella me enseñó a ser buena administradora. Mi esposo debe estar muy agradecido con Dios y conmigo, porque nunca lo ¿verdad, amor? Nunca lo he metido en compromiso económico que le diga yo, oye, tienes que pagar, es que mira, ahí viene el del abono. No,
mi mamá me enseñó: no saques fiado, no pidas prestado. Fíjate, y eso pesó tanto. Yo tengo mis tarjetas de crédito en ceros por lo que se ofrezca. ¿Y qué crees? Cuando se ofrece, Dios patrocina. Son principios que, aunque ya tengo mis muchas décadas, no me abandonan. No me abandonan. Pero hemos usado esos pasajes como diciendo que conocemos y no conocemos, porque nuestra mente se quedó estancada en ciertos pasajes heredados tradicionalmente, religiosamente, y no hemos renovado toda nuestra forma de pensar y de vivir. ¿Sí? ¿Alguien está aprendiendo algo ahora? Y entonces, fíjate, la mente natural tiene muchas capacidades maravillosas porque el Dios eterno la creó. Por eso nos hizo tan diferentes, ¿no? Imagínate que el hombre y la mujer fuéramos igual, con un solo canal. Imagínate, ¿no? Y llega el esposo y le dice a la esposa: oye, ¿hiciste de comer? ¿Había que hacer de comer yo? Oye, ¿y los niños fuiste por ellos a la escuela? Ay, no, es que o lavaba la ropa o iba por los niños. Se me ocupó el canal. ¿Cómo nos hace equipo, verdad? ¿Cómo nos hace equipo? Entonces Dios la creó con una capacidad impresionante. Yo me sorprendo. Pero fíjate, pero también ha padecido los efectos de la caída. Por lo que aún estas habilidades pueden ser usadas para el mal y no el bien. Ahí te voy un ejemplo. Mamás, papás que se enorgullecen porque sus hijos tienen excelencia académica y son los mejores de la clase. Y yo me agarro con temor y temblor, digo: son muy inteligentes, pero déjame, te digo, vivimos en la frontera y nos tocó vivir la nueva generación de hijos de narcos que fueron a Harvard, inteligentes, con una estrategia para el narco. La inteligencia no es garantía de sabiduría, ¿sí? La sabiduría es el conocimiento profundo de las cosas de Dios que aplicas a tu vida diaria. ¿Sí? La inteligencia es natural. Nos gozamos mucho. Ay, mi hijo saca puro 10, puro 10. Mira, yo me gozo. Estuve con mis nietos de Guadalajara hace unas semanas y estuve escudriñando sus corazones, cómo van en la escuela. Pero luego también les pregunté cómo se llevan entre ellos. A mí no me impacta que saquen 10, a mí me impacta que se amen unos a otros, que amen a Dios, que honren a sus padres. Eso me impacta más que saquen 10. ¿Sí? Y entonces aquí dice esta palabra hermosa que necesitamos conocer esos pensamientos de Dios y descubrir que una mente inteligente tiene que estar rendida a los pies de Cristo. Es como el que canta bonito. Ay, encontramos a alguien que viene a la iglesia y canta bien bonito, que cante en la alabanza. No, hombre, primero que pase a morir al yo, porque muchos nada más pasan a lucir la voz. ¿Sí o no? Y gloria a Dios, aleluya. Y no es cierto, gloria a mí. ¿Sí? Tiene que morir, porque de hecho la música en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no es un don, es una habilidad que tiene que morir al yo, ¿sí? Y cuando Dios dice que busca adoradores, no les pone de requisito que canten bonito. Fíjate, y dice en espíritu y en verdad. Ahora, cantas feíto, nada más no te pongas el micrófono y todo está bien, ¿sí? Pero encontramos que el Señor quiere que esta mente natural venga a conocer a Dios en una forma sobrenatural. Porque si nada más queremos conocer, por eso no explicamos los milagros que suceden, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años, Dios usó a su siervo Hugo para traer a mi vida sanidad física. Yo tuve tumores en mis senos y le dije en una ocasión que venimos a visitarlos: ay, cuñado, ora por mí. Y entonces yo, la verdad, el mero trámite de pedir oración, porque yo no conocía lo que era Dios sanador. Yo no tenía fe, pero Él sí. Fíjate cómo es Dios de bueno. A mí me avergüenza eso, pero Dios está por encima de tu fe, mi amado. Dios no solamente contesta tus oraciones, contesta lo que ni le pides, pero que va de acuerdo con su plan. Y entonces oró y Dios obró y me sanó tumores. Fui con el médico que me había operado anteriormente, me dio el diagnóstico, dijo: no tienes nada. Le platiqué el testimonio que habían orado por mí y me dijo: te metiste con el mejor médico del universo.
pero déjame, llego a la iglesia donde estábamos, lo cuento y le dijeron a mi esposo, ¿y será que Dios la sanó? ¿O hay otro? Fíjate. Y tuvimos una revolución impresionante, porque en la lógica no les cabía que Dios pudiera sanar así. Pero no se quedó en la sanidad, porque el propósito de Dios no es sanarte físicamente, sino revolucionar tu vida para que tú seas un instrumento para su gloria. Que no solamente estés proclamando que te sanó, no, que cambie tu ser. Cuando Él me sanó esa parte de mi ser, me revolucionó todos mis conceptos de mi vida sexual y me puso en orden correcto. Porque déjame te digo algo, tú puedes tener 40, 50, 60 años y Dios no ha puesto en orden tu vida sexual, tú sigues siendo atracción sensual en la calle. Si todavía a la edad que tengas te miran con ojos de deseo y te quitan la ropa con los ojos, hay un problema de sensualidad. Dios sí, pero te siguen deseando carnalmente. ¿Qué significa? Que no hemos sido sanas y libres. No solamente lo físico, sino aquello que nos fue llevando a esa destrucción. Otra cosa que encuentro en la mente, que el Señor promete que a través de Jesucristo, su Hijo, podemos encontrar ese perdón, sanidad y libertad que nos da su palabra para darnos acceso a conocer sus pensamientos. Porque de otra manera buscamos lógica, buscamos razonamiento. Para la lógica y el razonamiento está perfecto en las matemáticas, pero para las cosas de Dios, amados, es el discernimiento, es el entendimiento y la comprensión espiritual. Y eso solamente se logra cuando tienes al Espíritu Santo adentro. ¿Sí? Otra cosa, el enemigo, el mundo, la carne han hecho que la mente esté contaminada y corrupta. Pablo, apóstol, ahí en el capítulo 4 de Efesios, dice que el incrédulo tiene oscurecido el entendimiento. ¿Sí? Así estábamos todos. Déjame, aunque naciste en una cuna cristiana, que por cierto no las hay, como tampoco faldas cristianas, por ahí las venden. ¿Cómo se evalúa el nombre de Cristo? O sea, nadie nace cristiano, por favor. No, es que yo mi mamá me llevaba desde que era yo de pecho. Pues hasta que no te arrojes a los brazos del Eterno y confieses tu pecado y lo abandones y reconozcas que solamente Él salva, no hay manera, ¿sí? Y entonces encontramos que al venir a Jesucristo, confesamos que Él es el Señor. ¿Alguien ha confesado a Jesucristo como su único Señor? Como su único Salvador, como único camino para ir al Padre, como único camino para la vida eterna. Bueno, este es el inicio, pero no es instantáneo el cambio de mente, mi amor. Es un proceso. Venimos con una mente incrédula, venimos con una mente que duda, venimos con una mente que se le olvidan las cosas. Ahorita les voy a decir la listita. Pero entonces necesitamos ese trato de Dios. Si no fuera así, la Biblia no lo diría. Ahora fíjate, si creciste en un ambiente pagano, escúchame, lo digo con todo respeto, pero hay quien crece así, vulgar, alejado de Dios y su palabra, tendremos los resultados de una mente pagana, vulgar y alejada de Dios. ¿Sí? Me decía una chica el domingo, le he estado diciendo a mi hermano, busca a Dios, hermano, andas mal, busca a Dios. Ay, y fíjese que él desde niño conoció a Dios. Le digo, pues entonces no anduviera perdido, ¿verdad? Ahora, no sabe cómo buscarlo, dile cómo se busca. ¿Sí? Y entonces, una persona que vive en un ambiente, fíjate, religioso, sin vida, legalista e impuesto, así queda la mente. Hay gente, yo he conocido, fíjate, les voy a platicar una historia, ¿se las cuento? Esta chica sale embarazada, fuera de matrimonio, llena de vergüenza, de indignación, porque el muchacho no le quería responder y ella se sentía desolada porque estaba pasando la vergüenza, etcétera. Entonces hablo con ella y le digo, a ver, hija, ¿cuándo naciste de nuevo? Y me dijo, no, en mi casa siempre hemos sido cristianos. Ojo, no, mi amor, fíjate que nadie es siempre cristiano. Aunque hayas sido desde cuna, aunque hayas escuchado todas las historias, tienes que nacer de nuevo. Ahí me di cuenta por qué había llegado a ella esa circunstancia. Ahora, ahí va otra. No, es que yo toda la vida he ido a la iglesia con mi mamá. ¿Y tu papá? No, se separó mi mamá de mi papá. Y ahí encuentro algo. ¿Qué está pasando aquí?
Resulta que cuando el papá la deja, se va, la mamá lo corrió por borracho, no quiso cambiar, no quiso ayuda. Entonces la niña todas las noches le pedía a Dios que regresara a su papá. Y como el papá no regresó, ¿cuál creen que fue la conclusión de la niña? Dios no existe, o no me escucha, o no me quiere, o no le importo. Ahora, ve a la iglesia todos los domingos a escuchar de alguien que tú no crees que exista, no te quiere, no le importas y eres nada para él. ¿Vas a crecer? ¿Vas a recibir la palabra? No, no. Y ese día ella tuvo la oportunidad de nacer de nuevo. A final de cuentas el hombre, el muchacho no quiso nada con ella. Ella sigue soltera, tuvo su criatura y sigue adelante confiando en el Señor. ¿Sí? Pero esa idea de, ahora, ella estaba enojada con Dios. Y ese día yo le dije, ¿sabes qué? Tú tienes que reconciliarte, es más, tú no le tienes que perdonar a Dios nada porque Él no es culpable. Un pensamiento que debe acompañar tu vida a partir de ahora es que Dios nunca, jamás se equivoca. Jamás. ¿Sabes quién se equivoca? No, esa es bola, mi amado. Di conmigo, yo. Sí, ahora, esa es otra mala costumbre, nosotros, no, yo no sé, la de al lado y la del otro lado. Ve por ti. Ah, sí, sí. Yo, ¿verdad que nos equivocamos? Dios, el marido que me diste, y dice Dios, ¿cuándo te lo envié yo? Tú te lo agarraste. ¿No es cierto? A menos que te hayas pasado mínimo 2 años orando, clamando y que Dios te dio evidencia, pero perfecta, que era la persona adecuada que Él tenía para tu vida, y aún así bien imperfecto, ¿verdad? Pero era adecuada. ¿Sí? Pero luego esas ideas de que salgo, Señor, y el primero que me encuentre entenderé que es el hombre. Ay, por favor, si no es suerte. ¿Sí? Entonces, Dios no se equivoca. Pero, ¿te acuerdas que dijo? Mis pensamientos no son como los de ustedes. Nosotros pensamos que Dios piensa como nosotros. Él no piensa como, porque es Dios, amado. Y hay quien muy jactanciosamente dice, si yo fuera Dios, ay, bájale. Si no eres ni presidente, pues menos vas a ser Dios. ¿Sí? Entonces, los pensamientos de Dios tienen acceso a nuestra vida a través de la salvación, a través del proceso sanador, no es un día, no es 2 días, no es una sesión de 7, no, mi amado, es la vida entera. ¿Por qué? Porque seguimos en el mundo, mi amado. Y tú dices, no, es que yo no quiero hacer nada malo. ¿Y los que te rodean? No todos están buscando tu felicidad. Muchos están buscando tu tropiezo. ¿No es cierto? Y necesitamos entonces estar constantemente yendo a la fuente de vida y a la fuente de verdad. Y ahora fíjate, si crecemos, a mí me preocupa mucho lugares que se denominan cristianos y que tienen más legalismo porque prohíben todo. ¿Sí? Pero lo único que no pueden lograr es que la gente deje de pecar. ¿Sí? A mí me preocupa porque a lo mejor externamente siguen los parámetros, pero internamente ¿quién lo ve? ¿Ves? Entonces el crecer con una mente legalista, ¿sabes qué hace? Es como, les pongo un ejemplo, estoy dando un discipulado que se llama El Taller, allá en 24/7 donde mi esposo y yo colaboramos. Y en este taller es que entras al taller del maestro y aguántate los martillazos y los atornilladas y los serruchazos, porque Dios te va a hacer de nuevo, como el alfarero, ¿verdad? Entonces estábamos viendo y le decía, ¿cuál fue tu primera experiencia que tuviste tú en la alabanza a Dios? A donde tú llegaste y te quedaste. Y si tú llegaste al lugar donde se cantaban himnos tradicionales, tú dijiste, así es, y no hay vuelta de hoja. Pero llegaste a un lugar locochón, ¿verdad? Donde había de todo despapalle. Entonces llegas acá y vas al otro, ¡ay, esto es religioso! ¿Te das cuenta?
Tu mente está contaminada porque son hermanos en Cristo, pero tu mente está criticando, está enjuiciando, porque se hizo legalista. ¿Ves? Hay lugares, a mí me duele tanto, lo recordaba en días pasados, amor, cuando nos casamos, él y yo. Él invitó a su jefe, que nunca había ido a la iglesia. Nos casamos en la primera iglesia bautista. Y fue con su novia, que estaba en compromiso. A mí me dolió tanto enterarme después que no lo dejaron entrar, porque la novia traía un trajecito que se usaba en aquel tiempo, con pantalón y vestidito corto, pero pantalón. Y un religioso, diácono, no le dejó entrar. Cuando mi esposo llegó al trabajo le dijo, ¿qué te pareció? Porque era una boda cristiana diferente, sencilla, bonita, ¿no? Y dijo, no pude quedarme porque no dejaron entrar a mi novia. Ay, no, yo, qué bueno que no supe quién era porque yo lo hubiera ahorcado. Eso es religiosidad, mi amor. Si está viniendo la persona a escuchar de Dios, por favor. Que si viene greñudo ya el Señor le cortará el pelo, que si viene sensual el Señor la liberará de eso, que si viene mugoso el Señor lo baña, pero mira, pero hemos cerrado tanto. ¿No es cierto que necesitamos renovar nuestra mente? Pregunto, o ya. Y entonces yo les decía, no es verdad que llegamos a un lugar, crecemos ahí y decimos, así es el evangelio, así es la vida cristiana, y vamos a otro lugar y juzgamos. No, yo me sorprendo cómo Dios se está moviendo. Mira, se dice, escucha esto y va a ser memorable, que China va a ser el país con más cristianos en el mundo. Sí, ¿sabes por qué? Está habiendo un mover impresionante. Hay unción, hermano, recíbela. África, ¿cuándo habías visto conciertos multitudinarios adorando a Dios? A mí me parte en México los conciertos multitudinarios con gente pagana y gente que no tiene dinero endrogándose para pagar un boleto de un día, ¿sí? Y quedarse sin comer un mes. ¿Ves? No estoy hablando del concierto cristiano, es otro punto, estoy hablando de conciertos paganos. Pero en esos lugares está moviéndose Dios impresionantemente. ¿Cuál es la meta de una mente renovada? ¿Sí? Que llegues al punto, como dice Pablo apóstol, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Mi amado, mi amada, si no estás pensando de este tamaño, necesitas renovar tu mente. Seguir el proceso. Todos tenemos pensamientos malos, ¿sí o no? Actualmente, ¿sí o no? ¿Qué haces con ellos? Martín Lutero decía, no puedo hacer nada porque las palomas vuelen encima de mí, pero puedo evitar que hagan nido. ¿Sí? Ahora, ¿quién trabaja en esos pensamientos malos? El enemigo del alma, ¿no? ¿No te los lanza? Ahora, él tiene una desventaja enormísima. Él no puede leer tus pensamientos, pero sí puede afligirlos, pero sí puede engañarlos, pero sí puede oprimirlos, pero sí puede obsesionarlos. Y entonces ahí están los pensamientos. Ahora, si los detienes y sigues piense y piense y piense, eso malo es como si estuvieras tú haciéndolo. A mí me gusta mucho el arma poderosa espiritual que Dios me ha dado en 2 Corintios 10. 4 al 6. Y sabemos que las armas que tenemos en nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas que se levantan en contra del verdadero conocimiento de Dios. ¿Sí? Y fíjate, una fortaleza, la primera vez que yo pude ver esta descripción, no me acuerdo en qué libro la leí, en un libro cristiano, pero no me acuerdo, disculpen no darles el autor, pero sé que es inspiración del Espíritu Santo. Una fortaleza en la mente es un recuadro mental impregnado de desesperanza.
Es cuando tú estás orando y te detienes y dices, no, parece ni oro porque no pasa nada. Ahí está el cuadro mental impregnado de desesperanza. No fluye fe, no fluye esperanza, no fluye confianza, no tienes la remota idea que puede cambiar porque tú dices que no va a pasar nada. Y el enemigo, yes. ¿Sí? Y dice que nos ha dado armas para destruir esas fortalezas. ¿Cuáles son las armas que nos ha dado? La palabra y el Espíritu, mi amado. Y no funciona uno sin el otro. Van de la mano. ¿Sí? No nada más citar la palabra como pericos, no, es acompañada por la inspiración y la guía del Espíritu Santo. 2 Corintios 10, 4 al 6. Y entonces encontramos que esa lucha va a ser constante. Dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. Entonces aprenderán a conocer de Dios su voluntad para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Por qué no tenemos clara cuál es la voluntad de Dios? Porque estamos con las costumbres. Mira, somos tan de costumbre, tan de fechas, que si no estamos el 10 de mayo con la mamita, se nos parte el alma. ¿De qué sirve que estés el 10 de mayo si los restos del año no la visitas? ¿Sí? Pero somos así, de esas tradiciones, de esas ideas. Todavía el mundo nos está queriendo absorber. Por favor, mis amados, no te creas que estás en una burbuja celestial, no. Jesucristo oraba vehementemente, Juan 17, y decía, no te pido que los quites del mundo. ¿De qué pedía? Que los guardes del mal. Ahí van a estar. Estamos rodeados, mi hermana decía del camión, tú te subes al metro, te subes al camión, donde puro pecador, hay tanta violencia. Mientras haya pecadores en el planeta va a haber violencia, mamá. Pero fiel es Dios. Por cuanto has puesto tu amor en Él, plaga no tocará tu morada. Tú asegúrate de poner tu amor en Él y Él se encarga de lo demás. ¿Sí? Cuando venía para acá, para vivir acá, tenemos 1 año, 10 meses viviendo acá en México, otra vez después de 32 años de haber salido de la ciudad. Y todos los de Juárez nos decían, ¿pero qué van a hacer a México? La ciudad tan tremenda. Somos sobrevivientes del holocausto narcotraficante en Juárez, donde morían cientos de personas diarias. Fíjate, ni un rozón de bala tuvimos, amados. Dios nos guardó. Y ahí estábamos y nunca tuvimos miedo, nunca. Y ahí andábamos de aquí para allá predicando el Evangelio, nunca. Y me decía mi hija, ¿no tienes miedo? No tengo miedo, porque sé que ¿quién va conmigo? ¿Sí? Yo me aseguro de amar a Dios y Él se encarga de que todas las cosas sobren para bien. Me robaron mi carro, me dieron cristalazo, sí, pero Dios obró para bien. Un día te voy a platicar algo bien bonito. Estaba yo medio tristona porque mi carro ahí hace mucho calor, como mucho frío. Y es tanto el calor que se carcome la pintura de los carros. Y mi carrito, que era gris, estaba así como medio blancuzco. Feo el ingrato, ¿verdad? De físico, pero como dicen, es más gacho andar a pie. Y dije, pues ni modo, ¿verdad? Pero mi carrito estaba feo, entonces le dije al Señor, ay, está mi carro bien feo, pero no tengo para pintarlo. En la noche escucho un trancazo bien fuerte afuera de la casa. Y salimos y mi esposo dice, ¿qué crees? Le quitaron los dientes a tu carro. Sí, se llevaron la defensa. Y me lo dejaron chimuelo aparte, ¿verdad? Le hablo al seguro. Tiene calificación para que lo mande a arreglar, que me lo arreglan. Me acaba de llegar en el Face una foto de mi carro cuando recién me lo entregan. No, qué chulada. Fíjate, todo obra para bien a los que a Dios aman. Dios es bueno, ¿sí? Y entonces necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Ay, ¿por qué yo? Número 1 en sufrimiento, en Divino Salvador, yo, nadie me gana, yo soy la que sufre más que todo, nadie me entiende. No es cierto. El Señor dice, me gusta mucho lo que dice, yo, el santo, el sublime, el que habita la eternidad, el que mora en las alturas, habito con el quebrantado de espíritu y con el humilde de corazón,
para hacer vivir el espíritu del humilde y vivificar el corazón de los quebrantados. Ándele, ¿sí? Entonces ya no tienes que estar sufriendo de esa manera. La renovación de la mente es una tarea espiritual, no es intelectual. ¿Se van a aprender 150 versículos bíblicos? No. Salmo 139, tómalo. Te lo lees varias veces. Yo digo que nadie muere por sobredosis bíblica, ¿sí? Pero muchos se quedan muertos por inanición. Te lees varias veces y mínimo, si quieres tú realmente entrar en un proceso correcto de renovar tu forma de pensar. Pablo dice en Romanos 12:2 que leí, pero la Dios habla hoy, dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Sí? Si tu vida no está reflejando la luz del Señor, no estás viviendo como el Señor dice que debes de vivir. ¿Sí? Entonces, lees el Salmo 139 y empieza diciendo, examina, oh Dios, mi corazón, y termina diciendo, examina, Dios, mi corazón. Tarea, mínimo, una vez a la semana, mi amado, mi amada, examen divino a la mente y al corazón. Y la versión, la traducción actual dice, sondea mi corazón. ¿Quién ha vivido la fabulosa experiencia de una sonda? Ah, qué bonito, ¿verdad? ¿A qué hora me la pone, doctor? Ansío de ganas que me meta la sonda. Horroroso, pero es necesaria. Y si no te la ponen, ¿qué pasa? Te mueres, porque drena, ¿verdad? Y es lo que hace la palabra, va a drenar lo que no funciona, lo que no sirve, ¿sí? Y ese día que tú lees Salmo 139 y le dices a Dios, examina mi corazón, vas a orar, no incluyes ni gratitud, ni intercesión, ni nada. Examina, Dios, mi corazón. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Lo va a examinar. ¿Y sabes dónde va a entrar? Donde no entra ni la psiquiatría, ni la psicología, ni la adivinación. El Todopoderoso. El que te creó va a entrar hasta lo profundo del más profundo de tus pensamientos, de tus recuerdos, porque hay por el Face esa frase engañosa de que Dios borra tu pasado. No es cierto, no borra tu pasado, te dejaría sin mente, mi amado, sin memoria, te borra el pecado y solamente el que confiesas, ¿sí? Y entonces encontramos que Dios va a penetrar, porque ¿qué pasa? Uno de los ejemplos de alteraciones de la mente es la mente bloqueada. Se bloquea por una experiencia fuerte, muy fuerte, como un abuso sexual, por ejemplo. Entonces hay personas que es tan fuerte la experiencia, no quieren volver a recordar y ¡pum!, la bloquean, pero sigue dando los efectos. Sigue sintiéndose miserable, que no vale, que no sirve, que no tiene acceso a nada, que nada merece, que ya lo que le hagan el favor ya es bastante, ¿sí? Es gobernada por sus pasiones, por su sensualidad, por sus impulsos de la carne y no entiende por qué. Pero llega con Dios y le dices, examina, Dios, mi corazón, sondéalo hasta el profundo de mis pensamientos. Y el Señor te lleva a esa experiencia. Duele muchísimo, pero es para sanar. Y te lleva a perdonar. Tuve el caso de una mujer. Tristemente, quien la violó se llamaba Jesús. No más ve eso, no más ve eso. ¿Cómo le ministras en el nombre de Jesús? Ella recordaba al fulano. Yo usaba mucho el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Y ella fue libre. Costó mucho, pero lo traía ahí, pegado en su interior. Cualquier experiencia, rechazo, maltrato, abandono, todo ese tipo que ustedes han pasado, varias de ustedes han pasado por esto, solamente cuando tú se lo pides al Señor con su palabra, fíjate lo que dice, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Ahí te va una. Si Dios dice que Él sabe lo que vamos a decir antes de decirlo, ¿por qué no prestamos atención y nos callamos eso feo? Para no ofenderlo, ofender a otros. Yo te puedo decir con mi corazón sincero, yo este varón que amo tanto, yo no lo ofendo. Porque he aprendido que no se vale ofenderlo. Yo no tengo que pedirle perdón,
porque no lo ofendo, ni él a mí. ¿Por qué? Porque es un temor reverente que Dios sabe lo que estoy pensando. Puede ser algo malo, pero yo decido si lo digo o no. Soy dueña de la palabra no dicha y esclava de la que digo. Y entonces me da temor, porque Dios sabe lo que voy a decir. Y si yo, sabiendo que Dios sabe, lo digo, eso es una falta de respeto y falta de honra tremenda, ¿sí o no? Y en el matrimonio hay mucho de esta, como estamos buscando qué decir para que más le duela, para que más se enoje. Y tu mamá, y termina, ¿no? Yo a mi suegra en la vida la ofendí. Yo me propuse, la voy a honrar del tamaño que honro a mi madre. ¿Por qué? Porque es la madre de mi amado. Porque tengo temor reverente. Cuando tú le dices a Dios, examina mi corazón, y dice, ¿sabe tu levantarte? Y algunos cristianoides por ahí dicen en el Face, antes digan que me levanté aunque de mal humor. No. Si te levantaste y respiras es porque Dios quiere que vivas. Y si estás enojado es porque la vida que estás llevando no le agrada tampoco a Él. Pero si Él sabe cómo te levantas. Fíjate, yo he tomado como bandera Isaías 54 y le digo, amado, Dios de mi corazón, despiértame mañana tras mañana. Dice, yo despertaré tu oído y te daré oído de sabios, y te daré palabras de sabio para que des palabras al cansado. ¿Ves? A mí Dios me despierta todos los días. Yo tenía un pleito con la almohada y la cobija, no, olvídate, ¿no? Otro rato y otro rato, no, y Dios me dijo, te va a despertar. Y despierto contenta, porque ni sueño tengo y descanso. Renovar la mente es que aquello que aprendas lo vivas, que aquello que aprendas lo experimentes, que aquello que aprendas lo reflejes, ¿sí? Y termina este salmo diciendo, el 39, 23 y 24, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, y haces pausa. Cuando a mí Dios me mostró el orgullo que había, aunque me lo habían dicho tantas veces, yo digo, pues voy a vivir con esto, pues si dicen que así soy, ¿verdad? Pues ya ni modo, así somos los César. No. Cuando a mí Dios me dijo, esto, señálame, a Dios le ofende el orgullo, mi amado. ¿Quieres un ejemplo? Al humilde hace comunión con Él. Al orgulloso lo mira de lejos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo quiero cercanía. Yo quiero escuchar el latir de su corazón. Yo no quiero que me mire de lejos. Hay gente que dice, ay, es que Dios está tan lejos. Puede ser que sí, por tu orgullo. Aunque te repito, Dios es omnipresente. Él está. A diferencia del diablo, el diablo anda rondando, buscando a quien devorar, anda de un lado a otro. Él no es omnipresente, Él está o en un lugar o en otro. Por eso hay quien dice, ¿verdad? Ay, ese diablo me anda persiguiendo. Pues ni que fuera la suma sacerdotisa, por favor. Te manda a sus secuaces, pero no, esta es otra cosa. Pero Dios está, di conmigo, Dios está. Lo vea o no lo vea, lo sienta o no lo sienta, lo crea o no lo crea, porque por encima de tus pensamientos están los de Dios. Y si Él dice, yo estoy, ¿qué es? Él está. Es tan grande que así como los cielos no lo pueden contener, dice que la tierra será llena de la gloria del Señor. Pero tienes que vivirlo, tienes que creerlo. Y entonces le dices al Señor, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino a la vida eterna. Sí, me acuerdo mucho en una
celebración de una quinceañera, llega la mamá de la quinceañera con mi esposo y le dice: pastor, le voy a pedir un favor. Usted va a hacer la lectura dentro del culto del Salmo 139 y quiero que leas, pero quite la parte esa donde dice: y ve si hay en mí camino de perversidad. Es muy fuerte para un adolescente. Digo, así o más recortada la Biblia. Si Dios dice que Él quiere señalarte si en tu vida hay camino de perversidad, mira, te casas y empiezas a pensar en el matrimonio y hay camino de perversidad. No te estás dando ni la oportunidad ni le estás dando la oportunidad a la otra persona. Entonces tenemos que ir con Dios: Señor, ¿qué hay en mí que te ofenda? ¿Qué hay en mí que no te agrade? Porque si estamos queriendo agradar a los demás, no es posible. Pero con que agrades al que te creó, al que te hizo, al que te llamó, al que te guardó desde el vientre. Algo que te quiero dejar en tu corazón. Te dije que tengo alteraciones comunes de la mente y cierro con esto. Estas no son acciones espontáneas o eventuales, porque todo lo que voy a comentar, todo lo podemos tener de manera eventual. No, cuando se vuelve algo crónico y muy recurrente, repetitivo y dominante. 1, el olvido. Dios no te dio la mente para que olvides, mi amado. ¿Sabes quién olvida? Dios, nada más. ¿Sabes qué olvida? El pecado que tú le confiesas, no se vuelve a acordar de él. Él lo decide. A ti te quita el poder del pecado sobre ti, te acuerdas lo malo que hiciste, pero ya no te duele ni te condena. ¿Por qué? Porque te perdonó. Pero sí te acuerdas. ¿No es cierto? 2, la confusión. ¿Sabes por qué viene tanta confusión a la mente? Romanos, allá en el capítulo 1, nos dice que cuando el hombre y la mujer cambiaron su actividad natural de su sexualidad, se metieron hombres con hombres, mujeres con mujeres. Nos suena a noticia de hoy en la mañana. Bueno, eso sucedió hace 2000 años, estaba pasando y mucho más. Y como eran necios porque habían conocido a Dios, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y le dieron culto a la criatura antes que al Creador. Entonces Dios los entregó a los deseos de su necio corazón y su mente entró en total confusión. Y yo encuentro 21 cosas que afectan esa mente, todo por un desorden sexual: fornicación, adulterio, perversión, cambio de sexo, lujuria, lascivia. Muchos, enséñale eso a tus adolescentes, que empiezan a toquetearse y no llegan al acto íntimo. No estamos haciendo nada malo, se llama lujuria, se llama lascivia, es un pecado de la carne. Y no se puede parar, eso no es amor. Corintios 13 dice que el amor no hace nada indebido. No es amor, eso no es amor. Esas caricias son privativas, únicas y exclusivas de la vida matrimonial, en pacto, en compromiso, varón-mujer, por cierto. Sí, es lo aprobado por Dios. Una persona que ha vivido una vida sexual muy disipada va a tener su mente confundida, su mente impura, ¿sí? Pensamientos, sueños, recuerdos. Va a querer orar y ahí vienen las escenas. Va a querer adorar y ahí vienen las escenas. Necesita ser libre y ser sana y ser instruida. Porque no solamente ser libre, porque entonces se va todo aquello y ahora ¿qué queda? Nada. Ahora hay que meterle la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Otra alteración común que veo, la distracción, mi amado. ¿Sí? Más en las cosas de Dios. Mira, uno que está al frente compartiendo, uno puede ver a la gente, a la nada se distrae. Y el enemigo es especialista en estar distrayendo a la gente porque no quiere que preste atención a la voz del eterno Dios. Estás leyendo la Biblia y te quedas dormido. Estás leyendo la Biblia y terminas, no supiste ni qué leíste. Está la distracción allí en control. Bloqueo, hablábamos hace rato. Es muchas veces inconsciente, pero es provocada por eventos muy fuertes y dolorosos que impactan. Solo el Espíritu Santo puede traer a la luz eso para resolverlo en la cruz de Jesucristo. Una mente engañada. Te cuento una historia.
Hace un par de días platicaba con una joven recién convertida y me decía que cuando ella era pequeña, tenía una hermana mayor, niña también, pero murió de una enfermedad. Nadie le dijo, nadie le hizo comprender, pero ella pensó que era la culpable de que su hermana hubiera muerto. ¿Sabes cuándo acaba de salir de esa tremenda mentira? Hace 1 año y medio, que alguien le empezó a hablar de Dios. Una chica como de 28 años, ¿no? Todos estos años ella pensaba que era la culpable. Fíjate, una mente cautiva por el engaño. Para colmo, la mamá le dolió tanto la pérdida de la hija que se centró tanto en el dolor que se olvidó que tenía la otra. ¿Sí? Pero qué bueno que hay un Dios que no olvida que tú estabas en el vientre y que te hizo nacer y que te dio vida y que te dice, aunque padre y madre te abandonen, yo me hago cargo. ¿Ves? Y me decía, qué malo que no lo supe antes. Qué bueno que lo sabes ahora. ¿Sí? Y encontramos la mente engañada. El enemigo es tan sutil, la mente pasiva. Es la que no toma decisiones. Es esa mente que no actúa, que no trabaja, que es perezosa. La mente que dice, para después, luego, y no hace nada. Es esa mente que gobierna. Estás viendo una relación de abuso, de maltrato, de engaño, de pobreza, de carencia, una situación bien difícil. No, pero yo aquí voy a estar por el bien de mis hijos. No, no estoy hablando del divorcio. No tolerar ese tipo de tratos. No. Y entonces decir, no me tratas más así, ni yo tampoco te trato mal así. No más engaños, no más abusos, no más palabras, no más maldiciones. Y paras. Pero una mente pasiva, no, pues es que eso es lo que me merezco. No. Una mente indecisa, te cuento algo. Los hombres siempre se hacen burla de que la mujer nos quejamos que no tenemos que ponernos. Y abrimos el closet y se cae la ropa, ¿no? De tanta ropa. Y Dios me mostraba, no es que no tengan que ponerse. ¿Sabes qué? Son indecisas. Porque lo que se ponen no les gusta cómo se ven, porque no se aman, porque no se aceptan, porque se comparan con otras, porque no agradecen quienes son. Y se ponen un atuendo y se ven feas y se lo quitan. Se ponen otro y se lo quitan y se ponen otro porque no se aman. Cuando aprendan a amarse del tamaño que al prójimo, ni más ni menos, pero sobre todo a mí, se podrán amar. Y van a aprender a cuidar su cuerpo, que es su templo del Espíritu. Y lo van a cuidar con buena alimentación, con buen descanso y libres de emociones tóxicas. Y no vas a batallar. Yo anoche decía, ¿qué me pongo mañana? Ya sé, mi vestido de negrito con blanquito. ¿Verdad que no batallo, amor? Rápido, ¡pum!, me lo pongo, ya. Porque Dios me dijo, deja de ser indecisa. Y eso es una fuente de conflicto. Entonces te juzgan, no, toda la ropa que tienes, que no es que tengas mucha o poca, sino que no te gustas, no te amas. Aleluya. La mente oprimida, cuando se encuentra frecuentemente bajo el ataque del enemigo del alma, base legal para que haya una opresión, base legal, pecado no confesado. Esa es la base del enemigo. Mira, Dios es tan justo que hasta el enemigo le lee sus derechos. No, sí. El enemigo puede decir, pues está en pecado. En Juárez, en las matanzas que hubo en las calles de tanta gente, una bala, pum, pasaba y aquel que iba pasando, nada que ver con el narco, un inocente. No, dice Jesús, la paga del pecado es muerte.
igual y no era del narco, pero andaba de inmoral. ¿Sí o no? ¿Andaba de mentiroso? ¿Sí o no? ¿Andaba de ladrón? Si no, nada más eran los narcos los que morían, nada más. ¿Sí? Una mente oprimida es una mente que tiene pecado guardado que no confiesa. Y el enemigo lo sabe. Y por eso viene y trae condenación y trae culpa. Ya yo uso mucho 2 Corintios 10, ¿verdad? Cuando le digo, y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Una mente obsesiva es una mente que no tiene descanso. Todo el tiempo está piense y piense y piense y piense. ¿Sabes qué? El salmista decía, en paz me acostaré, pero se aseguraba de estar en paz antes de irse a acostar. No hay almohada que te otorgue la paz, aunque te cueste 1,000 pesos. ¿Sabes qué te otorga la paz? Cuando dice Pablo, por nada estén afanosos. ¿Sí? Presenten a Dios todo aquello que les motive afán, angustia, ansiedad, preocupación, todo aquello, y entonces viene la paz. ¿Y esa paz qué guarda? Mente y corazón. Y el mejor momento para tomar decisiones es en la perfecta paz. Nunca tomes decisiones trascendentes cuando estás muy enojado o muy contento. Porque luego hay mujeres que están tan enojadas con el marido, lárgate, y hay unos hombres que son bien obedientes. Tú dijiste que me fuera, pues yo me fui. No, a lo mejor quieres que se largue, pero no, hay que dialogar, hay que platicar, hay que buscar ayuda. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? ¿Sí? ¿Te das cuenta que necesitamos mucho seguir renovando nuestra mente? Y el punto es, ¿cómo enfrentaría esto Jesucristo? ¿Cómo pensaría el maestro de esto? ¿Sí? ¿Qué haría él en mi lugar? El ejemplo nos dio, sigamos sus pisadas. No sigas a otros cristianos, por favor. Dios no te salvó para que te parezcas a otros creyentes. Él te salvó para que recuperes la imagen perdida y te parezcas a su Hijo. ¿Sí? Y característica indispensable de un hijo de Dios es la humildad, amado. Una mente acusadora, condenatoria, es la mente que usurpa la labor maligna del enemigo, porque dice el enemigo, pues yo aquí cruzo los brazos, al fin que aquí tengo mi emisaria que va y lo acusa y lo condena y lo manda al infierno. No nos toca. Para empezar, nosotros no podemos decir de otros el todo porque no conocemos el todo de la otra persona. Nuestro conocimiento es muy parcial. Otra, la vengativa. Sin duda alguna, bajo este pensamiento, una mente que está en venganza, hay algún daño o ofensa recibida que no pudo procesar bien. Por lo tanto, la respuesta natural es la ira y el deseo de venganza. Pero dice la palabra del Señor en Romanos 12:19, dar lugar a la venganza de Dios que siempre será justa y verdadera. No es el hecho, sácale los ojos, Dios, no, Él no cumple los deseos mundanos, Él sabe lo que va a hacer. Una mente que odia es una mente que está opuesta completamente al Dios de amor. Te digo algo, estamos asustados por tanto diagnóstico de cáncer. Hay varias fuentes médicas. Una, el odio es un principal desencadenante de cáncer en cualquier parte del cuerpo. Fíjate, derecho legal del enemigo. Pero ¿por qué yo? Si soy hijo de Dios, si yo soy una princesa del reino, ¿por qué cáncer? Odias. ¿Cuánto tiempo? Mientras más odiaste, más esto se recrudeció. Otra, toda práctica sexual fuera del matrimonio, toda. Dice Pablo apóstol, 1 Corintios 6, el pecado sexual de fornicación es contra el propio cuerpo. Ahora, ¿Jesús perdona? Claro. Me viene a la mente la escena con la mujer adúltera, ¿te acuerdas? Que está postrada, todos listos con la piedra, ¿te acuerdas? Y les dice, el que esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra. ¿Qué hicieron? La soltaron. ¿Y qué dijo Jesús? Ni yo te perdono, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Tú no tienes una idea
¿A cuántas mujeres yo le he dado esas palabras de Jesús? ¿Y cuántas su vida fue cambiada porque dejaron esa vida inmoral, esa vida de pecado, esa vida de odio, esa vida de venganza, esa vida de rencor? Y bueno, hasta el rostro les cambió. Hasta las arrugas se les quitaron. No, sí, hasta los ojos les brillaban. De veras, de veras. Y eso ni siquiera se oró ni se pidió, pero Dios lo hace de una manera hermosa. Y queda en la mente temerosa, mi amor. Te voy a platicar de los parientes del miedo, los celos, la inseguridad, la preocupación, la ansiedad, la angustia, ¿sí? La aprehensión. Y lo decimos, es que y yo me parezco mucho a mi mamá, yo me parezco mucho a mi papá. No, es que aprendiste, porque viviste con alguien así. Te contaminó. ¿Ves? Esa mente temerosa. La Biblia dice 365 veces, no temas, porque yo estoy contigo. Ahora, vívelo. 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 No temas. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, viene temor a mi vida, lo resisto en el nombre poderoso de Jesucristo. No viene de Dios, porque el enemigo ha querido venir a quitar esa experiencia del temor santo y reverente del que te platico. Yo tengo miedo de fallarle a mi varón. Yo tengo temor porque le falló a mi Dios. Pero es un temor reverente, de honra, de respeto. ¿Sí? Y me acuerdo el pacto que hice con él. Yo le dije, yo soy tuyo y tú mío. Y todo o nada. Y el Señor ha sido fiel. Solamente lo hace. Solamente. La gloria a Él. Pero hay que vivirlo. La mente temerosa es una mente que vivió mucha violencia, mucho descuido, mucho abuso, muchos golpes, muchas palabras hirientes. En un ambiente que creces así, claro que estás inseguro. Y entonces vienes al Señor Jesucristo y Él te va a decir, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Te voy a platicar de 2 cosas más y con esto cierro. Y es parte de un testimonio. Me gusta contarlo porque Dios de veras hizo algo muy hermoso. Una mente suicida. Y yo sé por qué lo estoy diciendo, porque sé que aquí hay algunas personas que están batallando con eso. El enemigo es tan astuto que viene y no te grita con una voz cavernosa, te voy a matar. No. Te hace creer una voz muy sutil que tú eres el de la maravillosa idea que te quieres morir. Porque estás viviendo una situación muy difícil, muy crítica, una cosa que no quieres vivir. Y empiezas a clamar por quererte morir. Ojo, el sistema nervioso central captura la orden de muerte y empieza a enviar destrucción a los órganos vitales. No te mueres, pero empieza a dañar. Pero en el aspecto espiritual, Dios, el Señor, no le da permiso al enemigo que quite la vida, porque Él la da y Él la quita. ¿Sí? Él es soberano. Entonces el diablo, como sabe que no tiene las de ganar, empieza a convencer que es tu idea que te quieres morir para irte pronto con Jesús. Fíjate qué engaño. Yo viví esto. Fácil, 16 años. Y tristemente en mi iglesia no se hablaban de estas cosas. Yo y ese pensamiento, había un conflicto, había un problema, había una situación crítica y luego me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. ¿Y qué crees? Me daba hasta ideas creativas, ¿cómo me podría quitar la vida para que pareciera un accidente y que nadie se diera cuenta? ¿Cómo la esposa del pastor Adolfo Álvarez se quitó la vida? No, así pues se murió porque pues un accidente. Fíjate cómo es, el diablo no es creador, mi amado, pero pervierte lo creado por Dios. Escúchame,
El diablo no crea nada, él no puede ser creador, pero pervierte y nos odia. Entonces él busca que nosotros no estemos sirviendo a Dios ni seamos para su gloria. Y quería estorbar mi caminar, y quería estorbar mi llamado, y quería estorbar mi vida, y quería estorbar mi servicio a Dios. Y me ponía ese pensamiento. Entonces yo me refugiaba en, me quiero morir, y Señor Jesús, llévame contigo. Y muchas noches yo lloraba, Señor, yo no quiero amanecer, yo me quiero morir en la noche, así, muerte natural. Y que todo el mundo diga, ay, se murió. Y abría los ojos en la mañana. Y un día Dios me dijo, pero fíjate, escúchame. Mientras tú respiras, es mi voluntad que tú vivas. Caí rendida. ¿Qué hago? Confiesa tu pecado. Confesé pecado de deseo de muerte. No una, no dos, 77, amados, porque fueron muchas. Mientras estaba así, me dolía todo. Cuando Dios me perdonó y me dio vida y nueva oportunidad, y me confirma el llamado y me sostiene y me alienta y me fortalece, no me duele nada. Vaya, ni la cartera me duele cuando gasto. Dios es bueno y ha estado esperando por ti. No te creas que ya estás en la recta final. No te creas que ya eres la super mega maravillosa, super ultra guerrera que todo lo vence y todo. No. Yo puse ayer un post en el Facebook. La mujer que piensa, soy una guerrera victoriosa, poderosa, invencible. Estás poniendo tus ojos en ti. Yo solamente conozco un guerrero poderoso, victorioso, invencible, y ese está en el trono, mi amado. Y si quieres estar en un reino, hay un rey. ¿Sí? Es tiempo de dar esta tarea. Y quien quiera, de veras, hágala. Se van a sorprender lo que van a crecer. En conocimiento, en retención, en recuerdo. Es impresionante. Yo le digo a mi esposo, me habla Lupita. Ay, hermana Ara, le habla Lupita de las 1000 Lupitas que conozco, ¿verdad? Dime cuál Lupita, nada más para saber cuál, ¿verdad? ¿Se acuerda? Soy Lupita fulana. ¿Se acuerda? Sí. Y me dice Dios todo su caso. Ella vino conmigo hace 20 años, hace 15, hace 12, hace 5. Y me recuerda cómo vino, qué traía, qué padecía, qué le dije. Imagínate que llegara. Oiga, la conocí la semana pasada. Ay, no me acuerdo. ¿Sí? ¿Sí nos vimos? Sí, me dio su número. ¿Dónde nos vimos? En la iglesia. ¿Cuál? Pues a la que usted va. Ah, de veras. Ah. No. Nos dio una mente para recordar. Pon así tus manos y haz este ejercicio como si fueras en una máquina. Hacia adelante, no hacia atrás, hacia adelante, así. Te dio la mente para pensar, analizar, reflexionar, meditar, aprender, memorizar. Te dio la mente para sintetizar, para que tengas recuerdos gratos. Te dio la mente para que tengas recuerdos hermosos, para que estos se acompañen de gratitud, se acompañen de alabanza. Te dio la mente para que retengas la palabra, para que la pongas por obra, para que no se te olvide. Te dio la mente para que recuerdes las promesas, 7000, y si no te sabes por lo menos 1000, no te sabes nada. Y entonces te dio la mente, y te dio la mente. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos una situación difícil y se atasca. Ay, no me gustó eso, lo quiero olvidar, y se atasca. Y luego la mente ya no sabe si viene o regresa. ¿Quieres llegar a una edad donde estés lúcido con todos los años de la vida y no se te olvide quién es tu hacedor? ¿Quién te ha guardado a pesar de que no lo conocías? A pesar de lo rebelde, incrédulo y necio que eras, porque aún así Dios te estaba persiguiendo. Alguien dice, no, Dios tiene su tiempo, me tocó a los 52. Te anda buscando desde el vientre, pero fuiste 52 años neciecito. No, sí, Él dice que te separó desde el vientre, pero dejó que tú eligieras.
Él es soberano, pero le sigue dando al ser humano el poder de elegir. Y si el hombre elige mal, lo elige. Pero qué bueno que estamos aquí para elegir lo mejor. ¿No es cierto? Aquel que es camino, aquel que es verdad, aquel que es vida. Creo terminantemente que parte de la sanidad, porque sana tu mente, sanan tus emociones, sanan tus sentimientos, sana tu hablar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de que tú hables piensas. Yo pienso mucho antes de hablar. Yo no hablo a la ligera, porque ahí nos metemos en problemas, ¿no? Entonces, tu mente sana sabe procesar qué decir y qué no. Y sabe distinguir lo que es correcto y lo que no. Y entonces te beneficia en tu expresión del alma, en tu toma de decisiones, que es el acto de la voluntad. ¿Sí? Y forma parte de tu ser para que no haga estorbo a la obra del Espíritu y el Espíritu Santo sea el que lleve el control y no seas un cristiano de ganas. Pues hoy no fui a la iglesia porque no tuve ganas, y como yo no soy hipócrita y solamente voy cuando tengo ganas, si no es de ganas, amado, es de obediencia. Es de fidelidad, es de compromiso, es de correspondencia, es de gratitud. Es que tú necesitas más estar en los atrios del Señor que fuera de ellos. Dios sigue siendo Dios, vengas o no vengas, Dios sigue siendo Dios, pero tú lo necesitas. Él no te necesita, si tú cantas feo menos, pero Él necesita saber que tú estás atento a su voz. Qué bonito, ¿no? Que Dios no se aburre de los cantos feos, porque a Él no le interesa eso. Él ve el corazón. ¿A poco no te da gusto? Ya en los cielos vamos a tener todos una voz bien bella, pero mientras, adórale en espíritu y en verdad.